Hola, bienvenidos a Sexto Sentido. Hoy estoy acompañado de Luisa Archila. Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola Pipe, bien, gracias, ¿cómo vas? Muy bien, Luisa. Bueno, Luisa, hoy hablaremos sobre enfermedades de transmisión sexual porque es un tema de bastante interés, pero sobre todo para nosotros los jóvenes, pues muchos de nosotros no conocemos ni qué es ni cómo nos pueden afectar y peor aún, si llegamos a estar enfermos, ¿cómo nos podríamos curar? Por eso las cifras en Colombia son realmente preocupantes. Si no me creen, observen esta nota. Mi nombre es Edgar León Lozano, soy psicólogo clínico con especialización en conducta adictiva. Vale. Dentro de su experiencia, ¿cuál es el tratamiento psicológico que usted cree que se debe realizar con un paciente que ha sido infectado con el VIH? Integral. La primera respuesta hoy día en el mundo, en el 2014, es el paciente que ya se le ha diagnosticado que tiene el virus de inmunodeficiencia humana, o sea, el VIH, y que ya está presentando la sintomatología del SIDA, que son etapas diferentes, exige trabajo interdisciplinario. En materia de salud, cuando hablamos de trabajo interdisciplinario, estamos hablando de que no solamente ese paciente va a requerir un control y un seguimiento de tipo biológico, sino todo lo referente a lo que es su salud integral, y ahí tenemos que agregar su salud mental, su salud social. No solamente todo lo que los medios nos han enseñado que debemos cuidar en esos pacientes desde el punto de vista de su obvio deterioro en la parte biológica, pues el conocimiento hoy día del SIDA nos hace saber que tenemos que prevenir los acontecimientos que trae la infección, y eso de alguna manera está muy avanzado desde el punto de vista biológico. Lo que tenemos que hacer énfasis es que la salud mental del paciente tiene que ser igualmente cuidada de manera paralela. La forma de tomar la enfermedad, de reconocer y aceptar su condición, su realidad y manejarla, es un argumento que se puede lograr a través de los procedimientos terapéuticos de tipo psicológico, y obviamente el acompañamiento de sus diferentes maneras, formas, técnicas y estrategias de adaptación a su entorno social. El hecho de estar infectado no quiere decir que la persona no es apta para continuar una vida totalmente activa, exitosa, próspera y generando las gratificaciones que todos los seres humanos tenemos. Generalmente, ¿cómo actúa un joven al enterarse que está infectado? Hay diferentes momentos. Cuando un joven se entera que tiene el virus de inmunodeficiencia adquirido, el VIH, en esa etapa el joven generalmente hace un ingreso a un proceso de duelo. Cuando hablamos de duelo es cuando la persona, en este caso el muchacho que ya sabe que está infectado, empieza a ver una realidad bastante cruel, y es que el hecho de estar infectado casi que es un aviso de muerte. Y cuando el muchacho está enfrentado a la muerte, está enfrentado a una situación que en el común de los casos no se enfrenta por, digamos, un muchacho común y corriente que no está infectado. El concepto muerte en un muchacho es un concepto a lejanísimo plazo que casi que no se considera y no se prepara. Cuando el muchacho sí tiene que ver enfrente una realidad, y es que se va a morir, el muchacho reacciona como cualquier persona que está enfrentando un duelo. ¿Un duelo qué es? Como ustedes tradicionalmente se pueden imaginar y han observado, que actúa, procesa internamente una persona que está enfrentada a una pérdida de un trabajo, o de un ser querido, o de una relación afectiva. Todos esos procesos a nivel psicológico son similares. La primera etapa del muchacho cuando se entera que tiene VIH
es negación. ¿Qué es negación? Es un mecanismo automático que tenemos todos los seres humanos para no mirar la realidad, porque hay una lógica bastante sencilla. Si yo no acepto una realidad, pues no tengo que mirarla, la voy a desaparecer de mi contexto, por lo tanto no tengo que sufrir al enfrentar una realidad. Y eso dura, en algunas ocasiones puede durar semanas, en un estado de negación. Eso no es conmigo, eso le puede pasar a todo el mundo, pero a mí no me va a pasar. Casi que incluso teniendo los exámenes médicos enfrente, empieza psicológicamente la persona a argumentar pensamientos irracionales. El examen es un falso positivo, se equivocaron en el laboratorio, esa no es una muestra mía, y empieza uno a inventarse, o el muchacho empieza a inventarse una cantidad de argumentos aparentemente lógicos que justifican que el hecho, la realidad, no existe, es decir, que yo no tengo VIH. Esa es una primera fase. De ahí en adelante al muchacho hay que acompañarlo en las diferentes fases del duelo, porque si algo tiene en la asesoría psicológica, algo útil para el muchacho, es acelerar los procesos de aceptación de la realidad. Si el muchacho no acepta su realidad y no la aprende a ver, pues no la va a aprender a manejar y a intervenir. Eso es uno de las primeras misiones y de los primeros fenómenos que uno espera cuando un muchacho se entera por primera vez que tiene VIH. ¿De qué manera cree usted que actúa la psicología dentro de la prevención del VIH? En la parte de prevención del VIH, la psicología, a través de todas sus ramas y de toda su interacción con otras disciplinas en salud, interactúa de manera eficaz. Una de las razones esenciales de la psicología tiene que ver con la acumulación de mucho conocimiento acerca de cómo funcionamos conductualmente, no solamente a nivel externo, sino a nivel interno, ante diferentes situaciones de la vida. Ese conocimiento se pone al servicio de una persona infectada o una persona que podría tener zonas de riesgo o factores de riesgo para ser infectada. Entonces en la parte de prevención hay múltiples acciones, múltiples actividades que la psicología pone en manos no solamente de psicólogos, sino de todo el sistema de salud que trabaja en la parte de prevención básica de la infección. Entonces nosotros a través de colocar todo ese conocimiento elaboramos, diseñamos, orientamos, capacitamos no solamente a las personas de salud que van a trabajar en prevención del VIH, sino a las personas digamos vulnerables ante el VIH. Y cuando nos preguntamos cuáles son las personas vulnerables, pues, todo el mundo. Entonces, ¿dónde tenemos acceso a ir con todo ese conocimiento a esa población vulnerable? Entonces, en la medida que nosotros hemos logrado demostrar que ese conocimiento es útil en términos de prevención, pues nos abren las puertas en todo el sistema educativo, a todos los niveles, a todas las edades. No solamente el adolescente, que podría ser un objetivo con un factor de riesgo mayor, por obvias razones, porque si uno de los factores, uno de los indicadores, uno de los factores de riesgo más usuales para la transmisión del VIH es el contacto sexual o el ejercicio de la sexualidad, qué mejor que nuestra intervención se haga a nivel de capacitar y llevar ese conocimiento a esos muchachos que están en plena etapa de exploración en su sexualidad. Básicamente lo que estamos transmitiéndole a esos muchachos como población de riesgo es técnicas y estrategias para que ejerzan su sexualidad. No estamos diciéndoles dejen de ejercer la sexualidad, no, ejérzanla, explórenla, pero de una manera sana, que es
que es ahí donde intervenimos, donde el tema se expone de una manera abierta, descomplicada, ética, sin las prevenciones de información que se reserva. Todo se le expone a la población de riesgo, en este caso adolescentes, y el objetivo es básicamente entrenarlos en cómo actuar en determinados momentos que les va a ofrecer la vida para que ejerzan su sexualidad. Entonces ustedes lo habrán escuchado. Dentro de los múltiples factores que nosotros llevamos a esos muchachos es ejerce tu sexualidad con responsabilidad. Y esa cosa de responsabilidad a un muchacho, ¿a qué le suena? Jamás vayas a vayas a socializar, que sales con amigos, que vas al paseo, que tienes un toque, que eso es muy común, que va a haber la reunión, en fin, tantas situaciones donde socializa el adolescente, que va a salir con la novia, que está enamoradito el adolescente, etc. Para todos ellos, generalmente hay una recomendación práctica, pragmática, que no riñe con nada, y es: coloca tu condón en tu cartera. Transmisión del VIH. ¿Alguna vez usted ha tratado con un paciente joven infectado de VIH? Sí, claro. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Todo lo que te acabo de mencionar se resume cuando el paciente está consultando. Generalmente llega el muchacho, si es tu pregunta, el muchacho con un diagnóstico. Generalmente llegan con un diagnóstico de un médico o de un laboratorio, algo biológico, y lo que viene el muchacho es primero en un estado de sintomatología típica para esa persona, un estado altísimo de ansiedad, probablemente depresión, probablemente crisis de angustia, pánico, y una serie de síntomas que son fácilmente detectables y cuantificables, medibles en ese momento. La persona sintomática también empieza a hacer un reporte dramático sobre su situación, casi que pesimista, casi que desesperanzada, y prácticamente no tiene claridad incluso de por qué está con el terapeuta, porque prácticamente parte de su desesperanza es casi que entregar la toalla, botar la toalla. La misión del terapeuta en ese momento, primero, es hacer todo lo posible para remitir los síntomas. Remitir los síntomas es hacer que la persona deje de sentir esa ansiedad, esa depresión, esas crisis de angustia, etc., de forma tal que lo logremos estabilizar. Una persona estabilizada en síntomas ya empieza a pensar mejor, sentir mejor y actuar mejor. Una vez se estabilice el paciente, esa parte reeducativa, y digo reeducativa porque pues ya tiene la infección, no hizo caso de la prevención, tenemos que volverla a retomar, pero ya en un sentido mucho más pragmático, en un sentido de darle elementos a la persona para que vuelva a recuperar la esperanza, el sentido de la vida, que vale la pena seguir hacia adelante en términos de seguir viviendo, y donde se les va a mostrar al adolescente que, independientemente de que en la parte estadística pueda tener una vida más corta que el común de las personas, hoy día podemos afirmar que no es tan corta como en los 80s o en los 90s, cuando apenas había una ciencia que estaba explorando. Se le muestran esas alternativas, no solamente de tratamientos de tipo biológico, sino el acompañamiento en todas las áreas integrales que requiere el muchacho. La experiencia generalmente es positiva, es de las intervenciones más agradecidas que tenemos los terapeutas, ¿no? Que el muchacho generalmente reacciona, si se deja orientar, sale al otro lado y empieza a vivir una vida normal, lo que uno llama normal, desarrollándose en todas y cada una de sus áreas, por supuesto teniendo todas las condiciones de una enfermedad, que empieza a manejarla como cualquier otra enfermedad. Como la persona que le diagnostican que tiene problemas en la sangre, tendrá que ponerse la insulina
todas las semanas. Y no tiene que estar dramatizando su vida acerca de eso. Es una condición que se va habituando a la persona. ¿Por qué cree que la mayoría de los infectados de VIH son jóvenes entre 25 y 29 años? Pues no sé de dónde sale la estadística, probablemente son estadísticas fraccionadas. Lo que hemos aprendido en SIDA es que primero la población de riesgo está a todas las edades, está en todas las edades, en todo momento de las edades, porque los factores de riesgo están afuera, y los factores de riesgo no discriminan el tipo de población, si son niños, si son recién nacidos o si son ancianos. Donde estamos observando que hay más prevalencia, o sea, hay más casos, en qué nivel, en qué edades. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo en hablar que en la adolescencia tardía, o sea, hacia los 18 o 20 años, y durante los años 20, digamos, el muchacho o la niña, cuando empieza a ejercer su sexualidad de una manera en su primera juventud, psicológicamente el muchacho o la niña en esas edades se siente Superman o Supergirl, que puede hacer todo y que no hay límites y tiene toda la juventud para hacerlo. Por lo tanto, uno de los primeros factores que observaron en esa población es la falta de control de impulsos. Somos personitas en esas edades que no tenemos a veces muchos límites y que nos sentimos capaces de hacer todo. Eso nos lleva a conductas imprudentes, inoportunas, inadecuadas. Esas son las conductas que generalmente cuando se empieza a ejercer, por ejemplo, la sexualidad en los años 20, que eso es a plenitud, o cuando no se tienen las medidas de prevención para los diferentes contagios de la infección, resultan más infectados en esas edades. Eso no quiere decir que en cualquier otra edad no va a haber infección. Hay muchos casos, hoy día el mundo no está canalizando única y exclusivamente sus esfuerzos en las edades que tú has mencionado, sino en toda la población. Porque la infección depende de la coincidencia entre un factor de riesgo que está externo y una población objetiva que coincidencialmente puede pasar por ahí. ¿Sí? Ejemplos de eso es un bebecito. ¿Qué tiene que ver un bebecito con el SIDA? Pero si hay una conducta de riesgo allá afuera, una mamá que es adicta a la heroína, me estoy inventando el ejemplo, y que comparte las jeringas, pues por supuesto este niño, este bebé, es un sujeto pasivo de esa conducta irresponsable de la mamá. Y claro, cuando queda embarazada la mamá, ya el niño empieza a tener la carga del VIH con altísimas probabilidades de transmisión. Y asimismo en todos los grupos de edades, ¿no? Pero básicamente esas edades que tú has mencionado es fundamentalmente porque se elevan las probabilidades de conductas de riesgo. Luego son los factores de riesgo, son las amenazas, pero son las conductas de riesgo. Entonces somos más proclives, somos más irresponsables, llamémoslo así, con nuestras conductas de riesgo en esas edades de juventud. Y ya para finalizar, ¿cuál cree usted que sería la mejor manera para crear como responsabilidad social, responsabilidad sexual entre los jóvenes? La mejor manera para generar responsabilidad en su conducta sexual, Ajá. Primero, una educación sexual temprana. Yo subrayo eso con negrilla. Esto es un llamado de atención a todos los gerentes de hogar, que yo llamo. Gerentes de hogar es papá y mamá. Estamos en el 2014 y tenemos que gerenciar adecuadamente el hogar. La educación sexual de los jóvenes arranca desde que mi hijo tiene un día de edad. La sexualidad en sus diferentes grados y dimensiones
se empieza a aprender desde que uno es chiquitico, desde que uno nace. No tiene uno que esperar como padre empezar a educar a su hijo en el tema de sexualidad cuando apenas empiece uno a observar que le brotaron las hormonas, que le salió el granito acá, o que ya le salió vello público, o que tiene 14 años de edad. Bueno, Pipe, pues a mi parecer las cifras están bastante grandes, o sea, asustan totalmente. Entonces, pues, o sea, si las cifras son así, realmente toca mirar qué tan prevenidos estamos los jóvenes. Y imagínate cómo sería en caso de que uno se enterara que está contagiado. La verdad no me lo puedo imaginar, yo creo que es algo muy traumático para uno. Uno empieza a entristecerse poco a poco, puede dañar la relación con la familia, con la pareja. Es algo realmente Realmente, traumático. ¿sabes qué creo? Que, o sea, cuando uno se entere, pues de ahí para allá cambia totalmente. Y también a veces que nosotros los jóvenes nos apresuramos por vivir cosas que no están en el momento. Como dicen por ahí, madurar bitch. Exacto. Y por eso vamos a ver la siguiente historia. Empecé a asistir a muchas fiestas en donde el consumo de drogas era algo habitual, entonces en el baño pues sucedían locuras. Allí empecé a tener relaciones sexuales sin importarme con quién. Me enteré de que tenía la enfermedad hace un año cuando me enfermé, fui al médico y pues allí me enteré. Al principio mi familia me rechazó obviamente porque no estaban de acuerdo con el ritmo de vida que llevaba y pues al enterarse de la enfermedad pues peor se pusieron, pero en este momento me están dando mucho apoyo. Yo les recomiendo a las personas que acepten su condición, pero pues ante todo se asesoren antes de tener relaciones sexuales, pues es muy peligroso y pueden terminar como yo teniendo la enfermedad. Si ya la tienen, lo mejor es aceptarlo, empezar a buscar ayuda e informarle a pues, sus parejas sexuales para evitar contraer. Se dice que las transmisiones sexuales se dan a partir de cortadas y heridas por la sangre de otra persona. Pues yo he escuchado que cuando realizan sexo oral les sale como una especie de herpes en la garganta, en la laringe. El mito de las enfermedades sexuales es que la primera vez ninguna de las personas se contagia de esta enfermedad. He escuchado que las personas se pueden contagiar si usan un baño público. Pues hay un mito que decían que cuando uno iba a cine y esas cosas, ponían agujas infectadas de SIDA, y pues cuando tú te sentabas, pues te contagiabas de SIDA. Pero pues era la gente como, o sea, a mí me contaron que eran los travestis y todas esas, o la gente que sufría pues, de SIDA. Yo tengo otro mito que es muy parecido y es que cuando la gente supuestamente metía las monedas en las máquinas de llamadas, metían la mano por las monedas y veían agujas con SIDA ahí infectadas. De mitos también, digamos que la primera vez que se tiene una relación sexual, también no existe la posibilidad de que se transmita la enfermedad por ser la primera vez. Bueno, pues yo considero que esto es totalmente erróneo porque siempre cuando se da una relación sexual hay la probabilidad, o sea, casi el 100% de que la persona contraiga la enfermedad de transmisión sexual si no usa preservativo, ya que esta es la única medida que se puede tener para contraer un embarazo o también para contraer una enfermedad de transmisión sexual, ya que una persona con la que se tiene la relación, no sabes qué pasado ha tenido y con cuántas personas ha estado. Bueno, muchísimas gracias a nuestra invitada Angie Corredor. Ya como tenemos claro, pues lo primero que uno debe hacer al sospechar de una enfermedad es acudir a un profesional. Por el otro lado, vamos a hablar con Lenin, que es un experto en prevención. Lenin nos va a contar cómo se previenen este tipo de enfermedades. En las que hacen más morbimortalidad en la población, que serían sífilis y VIH específicamente. De la población con vida sexual activa, sería desde los 15 años hasta los 60 incluso, a veces más. Los más eficaces son el condón, sobre todo el condón masculino. Ahorita se está impulsando, aún no tengo claridad muy bien si se está impulsando en Colombia el uso gratuito, pero sí por lo menos pedagógico. Se están entregando algunos condones femeninos para que la población aprenda a usarlos. Un tabú en frente a la educación sexual y reproductiva. ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más comunes? La gonorrea, sífilis, sería esa... no, esas son como las más frecuentes en nuestro programa, gonorrea y sífilis.
Pero bueno, Luisa, además de que es importante saber cómo prevenir estas enfermedades, hoy en día los jóvenes se pueden infectar a través de las agujas. Por eso veamos esta nota que nos preparó la producción. Algunas enfermedades que se pueden transmitir de diferentes vías, ya sea por contacto sexual o por contacto con sustancias infectadas o por inyecciones. En el caso de las drogas, la relación que hay con esas enfermedades se hace por la utilización de equipos infectados para inyectarse, por ejemplo. No es solamente por la inyección en sí misma, sino por la utilización de otros equipos. Y las enfermedades más comunes asociadas con inyección son el SIDA, la hepatitis B, son las dos más importantes, pero se pueden transmitir también algunas otras enfermedades menos frecuentes que están relacionadas muchas veces con el daño que ocurre en las venas por el hecho de estarse inyectando. La población más vulnerable, o las poblaciones más vulnerables definitivamente, son aquellas que están en condiciones de indigencia, es decir, que viven en la calle, por la razón de que por su pobreza no pueden estar cambiando jeringas, y de hecho se las prestan muchas veces entre ellos. Entonces ese es el mayor riesgo, y eso es lo que lleva a que se plantee la posibilidad de tomar medidas como, por ejemplo, a este tipo de personas que están en esa condición, entregarles jeringas limpias en lugar de perseguirlos o quitárselas como a veces hace la policía. Y también, como el riesgo es que tengan relaciones sexuales sin ninguna clase de precaución, también darles condones. Esas son las medidas que se promueven de una manera más frecuente. Entonces, claramente la relación entre drogas y enfermedades que están asociadas a sexualidad solamente ocurren de manera directa por la inyección, de manera indirecta por tener relaciones sexuales sin precauciones. En esto no hay diferencias entre hombres y mujeres, pero el hecho es que hay muchas más personas de sexo masculino en esa condición que mujeres. Entonces termina siendo más afectadas las personas de sexo masculino. La probabilidad de que una persona, porque está infectada, deje la droga es muy baja. Bueno, Pipe, pero yo sí quisiera saber, en caso de que uno esté contagiado, ¿a dónde se puede dirigir uno? Obviamente supongo que lo mejor es ir donde profesionales para no perder tiempo, pero ¿qué lugar específico se puede dirigir uno para asesorarse? Bueno, la verdad es que hace falta publicidad para conocer estos lugares, por eso nos hemos puesto en la tarea de buscar estos lugares. La Fundación EUDES es una entidad sin ánimo de lucro con 25 años de trayectoria, tiempo en el que ha consolidado su hacer prestando atención a personas que han sido infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana. Actualmente la Fundación brinda atención a niños, niñas y adolescentes en un hogar que está destinado para ellos, y adicionalmente cuenta con 4 hogares más donde se brinda atención a personas adultas. Con los pacientes se trabaja algo fundamental, y es el reencontrar el sentido de vida y el poder diseñar un proyecto de vida que les permita visualizarse a futuro fuera de la fundación. De otro lado, se encuentra el realizar un proceso de prevención mediante una unidad móvil que pretendemos llevar a las zonas de tolerancia, donde se logre hacer divulgación del VIH y donde se logre educar principalmente a mujeres en ejercicio de la prostitución. Si bien la fundación no tiene convenio actualmente con alguna entidad gubernamental, sí está obligada a reportar mediante Civigila, que es una plataforma, un sistema informático desde el cual todas las entidades encargadas de atender población VIH debe reportar casos nuevos, y nosotros a la par con hospitales, con IPS, con EPS, estamos constantemente actualizando. Siguen mostrando las estadísticas, es prevalencia de personas infectadas, principalmente hombres que tienen sexo con otros hombres, mujeres en ejercicio de la prostitución, población privada de la libertad y población transgénero.
casualmente se evidencia que si bien el VIH va en aumento en nuestro país, los casos de personas que desarrollan la fase SIDA han disminuido. De igual manera, han disminuido los casos de transmisión vertical, es decir, los casos de niños que nacen infectados del virus a causa del proceso de gestación, principalmente a causa del nacimiento, porque el virus se transmite al momento del parto. El VIH está en aumento principalmente por el desconocimiento de la gente, por el descuido de las personas, porque realmente procesos informativos y educativos sí se han desarrollado, pero tal vez el pensar que el VIH es algo que no nos va a afectar hace que las personas tengan relaciones sin protección, hace que las personas no planeen sus embarazos ni las personas con quienes van a tener una relación sentimental, una relación sexual. Casos como los de la industria pornográfica, que aún hoy día no tienen una política de prevención implementada para las personas que están trabajando con ellos, adultos mayores que aún hoy día consideran que el VIH solo se da entre la gente joven. Porque yo creo que hay muchas personas que se aprovechan de estas enfermedades para vender curas falsas, milagrosas, que realmente no existen. Sí, Luis, es verdad. Por eso todos debemos saber que existen lugares para poder ir y recibir tratamientos. Pero ¿sabes qué creo yo? Que no existen las campañas suficientes para que los jóvenes estemos enterados a dónde dirigirnos en caso de estar contagiados. Es verdad. Por eso nos hemos puesto en la tarea de buscar lugares donde podamos asistir. El número de casos de enfermedades por transmisión sexual aumenta cada año de manera acelerada y con ellas los mitos de tratamientos efectivos practicados por chamanes o brujos. Roberto Lindo, médico egresado de la Universidad Nacional, rechaza estos tratamientos e invita a acudir a los expertos en esta área de la medicina. La verdad es que la brujería, los chamanes y los yerbateros ofrecen curación hasta para el cáncer, pero ninguno de esos métodos son eficaces. Y para el doctor Roberto, es fundamental que cuando una persona sospecha haber contraído una de estas enfermedades, acuda a su médico de inmediato. Bueno, la consulta médica absolutamente es importantísima. La consulta a su médico familiar, al médico general, al médico de confianza, no se sustituye por ningún otro método. Además, resalta que el tratamiento es específico teniendo en cuenta el tipo de enfermedad que aqueja al paciente. Sí, los tratamientos son específicos, depende de la enfermedad, del tipo de enfermedad. Desde hace como, pues que yo digo, cerca de 70 años, apareció la penicilina, y con la penicilina los tratamientos específicos para sífilis y gonorrea, y a través de los años han aparecido enfermedades, cepas que son resistentes al uso de la penicilina. Sin embargo, son los métodos de elección, son los antibióticos de elección. Igual para la sífilis, para el VIH. Para Roberto, el mejor tratamiento es la prevención, y destaca que es clave que los jóvenes sean conscientes de que lo que está en juego es su cuerpo. En las enfermedades de transmisión sexual y en todo tipo de enfermedad, la prevención es lo primero. La prevención es la educación, la prevención es la abstinencia hasta tener una madurez sexual, reproductiva. No podemos estar pensando que las niñas de 14 años ya tengan relaciones sexuales porque ya tienen un cuerpecito hormonalmente maduro, ni podemos esperar solamente a que el condón decida si el 97% van a ser efectivos o no. La prevención es con higiene. Bueno, en todo caso, qué bueno es aprender, Pipe, que existen muchos lugares a donde acudir en caso de que estemos contagiados. Es verdad, pero lo mejor es que hoy aprendimos que existen 100.000 maneras de saber prevenirse de estas enfermedades, ¿no? También aprendimos todo aquello acerca de los mitos, cuando dicen que las personas que tienen sus relaciones sexuales por primera vez no se contagian. Ya sabemos que todo esto es mentira. También aquello del sexo oral, que a partir del sexo oral no se contagia. Todo eso aprendimos por hoy. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Listo, los esperamos todos en una próxima ocasión.